Punto. Odio Almohadilla 5. Sin auto, pero con buena liquidez. Si espera que con la compra de un Kia Rio obtenga el coche de sus sueños por poco dinero, entonces, lamentablemente, sus esperanzas son completamente en vano. Rio es un coche con ciertas deficiencias y ventajas bastante importantes, pero al mismo tiempo es completamente normal. Incluso los propietarios que están completamente satisfechos con su coche, que son fieles al modelo y lo valoran más que positivamente, escriben abiertamente: no tiene ni tendrá nunca características sorprendentes. Sin coche. Estrictamente para pasar del punto A al punto B. Un coche para viajar más o menos cómodo, pero nada más. En general, si desea conducción, emociones y placer de conducir, este no es su coche. Rio conduce con calma, acelera suavemente, el límite de velocidad no es difícil de mantener y no es necesario controlar constantemente el velocímetro. No podrás conducir un coche así, pero es necesario. Algunas personas generalmente dudan de las capacidades dinámicas del modelo, incluso con un motor de 123 caballos de fuerza. No se mueve en absoluto, ni desde parado ni en movimiento, especialmente en movimiento. Es solo un carro muerto, aunque la automática está bien ajustada. Es solo un coche para conducir con fuerza por el carril derecho sin intentar nada. Algunos creen que no hay problemas especiales al adelantar camiones en la carretera, pero el coche no es apto para ello. Maniobras imprudentes tampoco. Aquellos para quienes el prestigio es una de sus prioridades, no deberían elegir Rio. No lo respetan en absoluto en la carretera. Además, son canales tan oxidados, que no está claro ni siquiera cómo conducen. Está claro que no estamos hablando de los canales en sí, sino de sus impulsores. Por cierto, sobre el prestigio. Entre los autores de reseñas sobre Kia Rio, hay muchos que cambiaron a estos autos desde autos de clase superior, incluidas las marcas premium, o que los poseen al mismo tiempo. Como regla general, las razones de tal descenso se encuentran en un plano puramente económico. Se necesitaba dinero gratis para construir una casa de verano, renovar un apartamento, solo para hacer negocios. A veces tal transición resulta muy dolorosa, incluso si el coche anterior pertenecía a los segmentos C y D de marcas masivas. Los autores de estas reseñas aconsejan a los compradores potenciales que no esperen demasiado. Un coche moderno de clase económica, ni más ni menos. Si quieres más, compra la siguiente clase, pero tendrás que ganar más dinero, porque sin coche también tiene bastantes ventajas. Por ejemplo, en el mercado secundario, hay una gran selección de opciones, desde las más simples hasta las más equipadas. La liquidez de Rio tampoco suscita ninguna preocupación, lo que la convierte en una buena opción temporal anticrisis. La red está llena de historias del estilo de: compré por 552 años después, lo vendí por 600 en un par de días. A los propietarios les gusta especular sobre a quién recomendarían para comprar un coche así. Mencionan a conductores novatos, familias jóvenes, simplemente familias con ingresos modestos, jubilados cansados del bullicio. Pero entre el público objetivo de Rio, no había ni hay personas con ambiciones de conducción. Amor Almohadilla 5. Diseño y dimensiones. La evaluación subjetiva de la apariencia siempre juega un papel muy importante a la hora de elegir un automóvil, incluso en los casos en que el comprador potencial se considera un experto y habla con confianza sobre el manejo, el ajuste de la suspensión, las relaciones de transmisión y otros detalles técnicos. Y cuando hay dos modelos en el mercado con casi el mismo contenido técnico, construidos sobre la misma plataforma y equipados con los mismos motores y cajas de cambios, toda esta percepción subjetiva simplemente pasa a primer plano, y aquí de hecho, cada uno tiene lo suyo. A algunas personas les gustan las líneas suaves y que hay algo así que fluye a lo largo de los lados, y algunas personas prefieren la severidad casi europea. De hecho, muchos críticos en Internet enumeran la apariencia del Kia Rio 3 como ventajas significativas. Bastante bonito, sólido diseño europeo, las vistas trasera, frontal y lateral son hermosas. Depende de todos, pero a mí me gusta. Aspecto estricto, no como un Hyundai. Por otra parte, los autores de la revisión notan la presencia de DRL, hermosas ópticas con lentes y bonitas luces traseras. Al mismo tiempo, las dimensiones corresponden perfectamente al estatus de un coche urbano. A un coche compacto le resulta más fácil atravesar los atascos de la ciudad, le resulta más fácil encontrar una plaza de aparcamiento, y todo esto es muy importante en las megalópolis, y simplemente en las grandes ciudades. En el 90% de las situaciones no surgen problemas con el aparcamiento. El coche es pequeño, como una mosca, se aparca en todas partes sin problemas,
Y puedes dejarlo donde quieras, quien lo necesite. De hecho, las marcas Kia y Hyundai encabezan hoy los índices de robo, pero Rio sigue estando lejos de los 10 primeros. Por cierto, los propietarios aprueban no solo el diseño exterior, sino también el diseño interior. Me gustó de inmediato. Todo es conveniente, para la gente, elegante, moderno y juvenil. El interior también es muy bonito. A mucha gente incluso le gustan más los detalles del equipamiento interior, que en el caso del Hyundai Solaris. En Rio, todos los botones son muy agradables, como si fueran un poco mate, grandes y cómodos, se presionan suavemente, a diferencia de por ejemplo el Solaris. Allí son algo pequeños, con una depresión, como si debieran presionarse solo con el dedo meñique, empujándolo hacia este agujero. Odio almohadilla 4. Ergonomía, plástico. Pero el hecho de que el interior se llame agradable, no significa que será cómodo para absolutamente todos los conductores. En primer lugar, hay muchas quejas acerca de que el cojín del asiento del conductor es demasiado corto. En segundo lugar, hay muchas quejas sobre el perfil del asiento. El soporte del asiento no es muy bueno. La región lumbar está mal apoyada. El soporte lateral no sirve. Asientos pobres e incómodos. Incluso en la ciudad es difícil con poco kilometraje. Perfil deficiente. Cojín corto y sin soporte lumbar. En tercer lugar, en muchas revisiones, los autores mencionan que la línea del techo es demasiado baja. Dicen que para cualquier persona que mida más de 175 centímetros, entrar y salir del automóvil no será muy cómodo. En cuarto lugar, hay dudas sobre la ergonomía básica, es decir, sobre la posición relativa del volante, el asiento del conductor y los pedales. Resultó que no es tan fácil sentirse cómodo al volante del Rio. Por un lado, el volante es ajustable en dos planos, y el asiento está arriba y abajo, pero existe algún tipo de discrepancia entre la posición de los pedales, el volante y el asiento. No importa cómo lo ajuste, obtendrá la sensación de que simplemente necesitas acostumbrarte a una de las combinaciones, pero acostumbrarte a ella, en lugar de sentirte cómodo. Pero el alcance del volante no es ajustable en todos los niveles de equipamiento. Los propietarios también critican el espacio en la segunda fila. Con una altura de 180 a 185 centímetros, es imposible sentarse detrás de usted, y en general, la parte trasera es demasiado estrecha si el pasajero delantero y el conductor están sentados cómodamente. Y no con las piernas en ángulo recto. Para los niños es normal, pero aquí también hay algunos problemas. Por ejemplo, los soportes ISO-F y X, para asientos infantiles en Rio, están fabricados de tal manera que los propios ganchos, que se encuentran en algún lugar en las profundidades entre el respaldo vertical y horizontal, simplemente no son visibles, y para encajar los soportes del asiento en su lugar, tienes que usar el dedo para buscar dónde están estos ganchos, y luego empujar obstinadamente las barras del asiento para niños allí. Francamente, no es del todo conveniente. En general, hay quienes quieren cortar el hombro. No está diseñado para moverse cómodamente con cargas grandes, pasajeros de más de 2 personas, o para recorrer una distancia de más de 1000 kilómetros seguidos. Finalmente, plástico. Casi todo el mundo admite que tiene muy buena pinta, pero eso no lo hace menos resistente. En consecuencia, en climas cálidos puede comenzar a emitir un olor fenólico desagradable, pero las quejas sobre el plástico maloliente en los autos nuevos generalmente no salieron bien. Esto es lo primero. Bueno, en segundo lugar, donde hay plástico duro, hay grillos, a veces algo cruje en la cabina. Se siente como si los paneles de plástico detrás de los asientos traseros rozaran el cristal. Los grillos aparecieron literalmente después de 10 días, en algún lugar del tablero y de la columna de dirección. No siempre se despiertan, pero sí a menudo. Y conduzco por buenas carreteras. Los grillos a veces son molestos. Primero se despierta uno y luego el otro. Amor almohadilla 4. Opciones cálidas. En casi todas las revisiones, los autores señalan lo bueno que es el Kia Rio en la estación fría. En primer lugar, el sistema de climatización funciona bien. El interior se calienta muy rápidamente. En segundo lugar, a los propietarios les gusta mucho el conjunto de opciones cálidas con las que estaban equipados de forma predeterminada los niveles de equipamiento superiores, y por lo demás, se podían pedir adicionalmente. Todo lo que se puede calentar, se calienta. Comienza con cualquier helada. Los asientos con calefacción funcionan muy bien. Incluso la calefacción de la zona de reposo de los limpiaparabrisas obtuvo una valoración bastante positiva.
Estoy satisfecho con la calefacción de la zona de reposo de los limpiaparabrisas. Mientras se calienta el coche, se descongelan, y los propietarios de equipos con calefacción del limpiaparabrisas. Todo el parabrisas escribe con alegría sobre ellos. Calentar el parabrisas después de una lluvia helada es un excelente ahorro. Y por supuesto casi todas las revisiones mencionan la calefacción del volante, porque Kia fue una de las primeras marcas en equipar los automóviles del segmento económico con esta opción. Incluso los críticos feroces del modelo, a quienes como dicen no les gustó, admiten: lo único que me gustó fue el volante con calefacción. Naturalmente, esta característica también es notada por los autores de críticas puramente positivas. Un volante con calefacción es genial. Mis amigos ni siquiera tienen un Audi Q5. Desde que empezó el frío, llevo una semana literalmente arrastrándome lejos del cálido volante. Odio almohadilla 3, aislamiento acústico, suspensión dura, capacidad de cross country. Pero en casi todas las reseñas, incluso las bastante favorables, se pueden leer quejas sobre el ruido en la cabina. El coche hace mucho ruido. Los arcos, los bajos, el techo y el motor hacen ruido. Realmente piensas que algo anda mal ahí. Retumba, traquetea, zumba. Si conduces bajo una lluvia intensa se te tapan los oídos. ¿Insonorización? Sí, prácticamente no está ahí. Cuando conduces por la autopista o por la ciudad, parece que la puerta está abierta, ¿no te has dado cuenta? Por supuesto, no todo el mundo es tan exigente con este tema. Algunas personas piensan que si puedes comunicarte con tu vecino a una velocidad de 100 km/h sin levantar demasiado la voz, entonces esto es normal. Alguien nota que solo los arcos hacen ruido y que el motor funciona bastante silenciosamente. Alguien escribe que el problema surge solo en invierno, después de instalar neumáticos con clavos, y en verano todo es bastante tolerable. Alguien confirma que no hay aislamiento acústico, pero no esperaba que lo hubiera, porque no todos los coches económicos. Coges 20.000 rublos y vas a un salón de tuning, te harán ruido. No hay ruido en la base de datos en ninguna parte de esas clases. No hay menos quejas sobre la rigidez de la suspensión. No escribiré sobre comodidad, porque no la hay. Sientes cualquier irregularidad, incluso pequeña en tu punto débil. La suspensión es muy rígida, se frena incluso en baches pequeños. Conduces y te castañetean los dientes. Si tienes problemas con el calcio, tus dientes se caerán periódicamente. ¿Duro? Sí. Todavía puedes vivir en pequeñas irregularidades. En una carretera en perfecto estado flotas en absoluto. Pero en una carretera en mal estado ya empiezan los problemas. La suspensión a menudo se rompe. El quinto punto a menudo pide piedad. Y no solo se quejan aquellos que, por voluntad del destino, se pusieron al volante de un Río desde un automóvil de una clase superior. Las sensaciones de conducción agradables solo se pueden obtener sobre asfalto liso. Después del Granta la suspensión es simplemente aplastante. Es un poco duro. Además hay averías en cada hoyo intermedio. Fue mucho más suave en el 9. Por lo tanto, los propietarios que tienen que circular regularmente por motoniveladoras y caminos de tierra no están muy contentos. Mala estabilidad en caminos de tierra. La parte trasera del coche se balancea mucho. A menudo, si se conduce sobre una mala superficie con pequeños baches y grietas, el coche cambia por turnos. Bueno, en general, muchos autores de reseñas consideran que la capacidad de cross-country es un inconveniente importante del modelo. Y este inconveniente se puede sentir incluso en la ciudad. Estaba encantado hasta que cayó la nieve. Nuestros patios no se limpian muy seguido, y ahí fue donde comencé a limpiar la nieve con el protector del cárter y el parachoques delantero. Escasa distancia al suelo, 16 centímetros en total. Cuando te acostumbres, estacionar cerca de las aceras ya no será un problema, pero al principio no llegué. Salí a ver cuánto quedaba allí. Amor almohadilla 3, costo de propiedad. Comprar un automóvil de un modelo producido en masa en el segmento de presupuesto casi siempre tiene una razón económica, y una persona, por regla general, espera que el mantenimiento de dicho automóvil no le cueste demasiado. Así, en este aspecto, el Kia Rio 3 cumple plenamente con las expectativas de sus propietarios. Consumibles y repuestos muy baratos. Los repuestos y consumibles están disponibles en todas partes y son económicos. Esto es muy importante. Los consumibles son asequibles. El mantenimiento de Rio es más barato que el de Solaris. No sé por qué, pero es un hecho. Escriben los propietarios en sus reseñas. Incluso aquellos que no conducen por las mejores carreteras, y que a menudo tienen que cambiar las barras estabilizadoras y los extremos de la dirección, escriben que estas piezas cuestan unos centavos. El mantenimiento regular no arruina a los propietarios.
Como regla general, incluso en los servicios oficiales el precio del mantenimiento está entre 5 y 7.000 rublos. Y si compra aceite y componentes usted mismo, es muy posible que llegue a 3.000. Sin embargo, no todo el mundo piensa que las reparaciones son baratas y no cualquier reparación. He aquí, por ejemplo, la siguiente historia. En precios de 2017. Golpeé a un perro, de lo que luego me arrepentí mucho. El resultado del accidente es el siguiente. Parachoques. Reemplazo. 11.000 rublos. Radiador del motor. Reemplazo. 21.000. Luz antiniebla con DRL. Reemplazo. Esta es una unidad. 26.000. TV. Reemplazo. 10.000. Depósito de lavadora y plástico para cosas pequeñas. 18.000. Más el trabajo 20.000. Y entonces pensé, vaya, clase económica. Odio almohadilla 2. Consumo de combustible, especialmente en la ciudad. El tema de la eficiencia del combustible y el consumo de gasolina es uno de los temas de discusión más comunes en las comunidades en línea de propietarios de Kia Rio, y francamente, no hay consenso de opinión aquí. Empecemos por las versiones equipadas con un motor de 107 caballos de fuerza. En teoría, estos coches deberían ser simplemente un modelo de eficiencia. Y, al parecer, hay pruebas de ello. El consumo de combustible en carretera es de 4,9 menos 5,2 litros a 100 kilómetros, lo cual es una gran ventaja. El consumo en ciudad es de solo 7,1 litros a los 100 kilómetros. Consumo medio 7,6 litros a los 100. Pero no, y habrá estimaciones completamente diferentes. El consumo real, puramente en ciudad con luz y clima, a una velocidad media en Moscú de 30 km por hora, es de unos 12,5 menos 13 litros, y esto con modo ecológico. Quien escriba sobre 10 o 7, escúpele en los oídos. El consumo medio en ciudad es de 10 a 13 litros, el consumo en carretera es de 8 a 10 litros. El consumo está asociado a una caja de cambios corta. Para los que tengan conocimientos técnicos, me refiero a la relación de transmisión. Debido a la caja de cambios corta, hay dinámica, pero, cuando conduces por la autopista a 120 km por hora, y el tacómetro ya está en 4.000 revoluciones por minuto, entonces un coche así no puede ser económico. Aproximadamente la misma discrepancia se observa en las revisiones de los propietarios de las versiones de 1,6 litros. Algunos escriben que su consumo en ciudad se mantiene en el nivel de 8 a 9 L/100 km. En carretera baja a 6-7 litros. Aunque esto, en opinión de muchos, sigue siendo demasiado y lo esperaban ser menos. Otros se indignan abiertamente. Bueno, ¿qué consumo? ¿Cómo se puede hacer un motor que, con un volumen de 1,6, consume de 11 a 14 litros en ciudad y 9 en carretera? No me atreveré a juzgar quién tiene razón aquí, y cuál es la razón principal del alto consumo, algunas características técnicas de automóviles específicos, o simplemente un estilo de conducción agresivo, para el cual el Kia Rio simplemente no está diseñado. Amor almohadilla 2, practicidad del interior y del maletero. Kia Rio se hizo popular precisamente porque este automóvil se compró como automóvil familiar. Un coche familiar simplemente debe ser práctico, y para serlo es necesario disponer de un maletero grande y voluminoso, y en este aspecto podemos afirmar un orden total. Aunque en muchas reseñas los autores llaman al baúl enorme, en realidad es bastante grande. 480 litros de volumen útil realmente permiten mucho. Fuimos al bosque a pescar. Aquí cabe de todo. Para una familia con un niño pequeño, es suficiente. Un cochecito, un par de bolsos y una maleta con herramientas caben fácilmente, y todavía hay espacio para los bolsos. Los propietarios destacan una tapa bien equilibrada que se abre y cierra fácilmente. Un nicho para una rueda de repuesto de tamaño completo y la presencia de correas de velcro en los lados que se pueden utilizar para asegurar contenedores con fluidos técnicos. Pero lo más importante es que los asientos traseros se pueden abatir completamente o en una proporción de 40/60, y luego se pueden cargar en el maletero incluso objetos de 3,5 metros de largo. Lo principal es que la carga transportada cabe en una ventana bastante estrecha entre el maletero y el habitáculo. Pero incluso con esta limitación, el coche es capaz de llevar mucho a bordo. Transporté armarios varias veces, incluso un armario de 4 secciones, con unas dimensiones de 225 por 160 centímetros, naturalmente, desmontado. Y,
Sin embargo, no se debe sobreestimar la capacidad del interior y del maletero del Kia Rio 3, no es casualidad que muchos autores de reseñas expliquen que vendieron este automóvil solo porque una familia más numerosa, y los viajes regulares al país, necesitaban un automóvil más grande. Uno de los propietarios habló sobre el espacio en la cabina. Si eres fanático de estirar al máximo el acordeón de botones en el auto, este por supuesto no es tu caso. Pero si solo necesitas llegar cómodamente del punto A al punto B, aquí lo tienes. Odio almohadilla 1. Comportamiento en la carretera. En sus revisiones, la gran mayoría de los propietarios de Kia Rio 3 llaman a este automóvil puramente urbano. Además, no se trata simplemente de un coche urbano, sino de un coche urbano ideal. El coche urbano ideal. Agilidad, aceleración, amplitud, aparcamiento, consumo de combustible, todo es fantástico. Por supuesto, existen algunas desventajas. Por ejemplo, las relaciones de transmisión cortas de una caja de cambios de 6 velocidades te obligan a tirar constantemente de la palanca. Pero, como ves, son nimiedades, especialmente porque la mitad de las ventas fueron de 2 pedales. Versiones. Pero en nuestra vida, el único coche de la familia, por regla general, rara vez consigue pasar todo el tiempo que se le asigna dentro de la misma ciudad. Después de todo, necesitas irte de vacaciones con tu familia y visitar a familiares. En principio, Rio se las arregla bastante bien con esto. Pero, y aquí surge el mayor pero. La principal queja de los propietarios sobre el Rio 3 es que no tiene el mejor rendimiento en la pista. En primer lugar, el coche no siempre tiene suficiente potencia y par para adelantar con confianza, especialmente cuando está completamente cargado. Cuando el coche está cargado con 4 pasajeros acelera muy tristemente. En la carretera adelanta con confianza solo cuando están solos o juntos. Una vez éramos 4 en un viaje, aquí ya se siente que faltan fuerzas y hay que tener más cuidado. Pero eso ni siquiera es lo principal. Lo principal son las quejas comunes sobre una fuerte disminución de la estabilidad de la trayectoria a velocidades superiores a 100 a 120 km por hora. Aquí los propietarios son literalmente unánimes. No subes más de 110, porque hay una viga y el coche empieza a recorrer toda la carretera. Lo atrapas constantemente para no caer en la zanja. A una velocidad de 120 a 130 km por hora, el coche prácticamente despega, y empieza a buscar la carretera. Empiezas a entender lo que conduces, y reduces la velocidad. 100 km per es normal. 110 es normal. Pero empiezo a coger un poco la carretera. Pecaba en asfalto irregular. 130, la parte trasera comienza a balancearse, y con bastante fuerza. 140, la parte trasera comienza a moverse de modo que apenas se queda en su carril. Además, para que el manejo vuelva a la normalidad, basta con reducir la velocidad. A velocidades superiores a 105 a 110 km por hora, el volante se debilita. El juego es simplemente enorme, y si lo mantienes presionado, con tus manos, el auto se mueve a izquierda y derecha. Pero tan pronto como bajas la velocidad a 90 a 100, todo vuelve a la normalidad. La dirección se vuelve más rígida, y la dirección se vuelve más clara. Y declaraciones de este tipo no son muchas, pero sí muchas. A esto hay que añadir la sensibilidad a los vientos laterales, que aumenta considerablemente a altas velocidades. Le tienen mucho miedo a los vientos laterales. Lanza el coche, una vez me movieron hacia un lado medio metro, si no 1 metro, y hacia el por el carril contrario, es bueno que hubiera una distancia con respecto al tráfico que venía en sentido contrario, y logré regresar. Pero el viento también puede ser de origen artificial. Se lo llevan los camiones. Es incómodo conducir a más de 110 km por hora, y a Ria realmente no le gustan los surcos longitudinales. En general, la mente colectiva de Internet de los propietarios coincide en que la velocidad máxima para un movimiento seguro y cómodo en la carretera es de 110 a 120 km por hora, más rápido ya da miedo. Los propietarios resumen todas estas circunstancias de la siguiente manera. Rio es un buen coche urbano, pero interurbano, solo según las normas de tráfico. Si eres un amante de la conducción agresiva, si te gusta sentirte seguro en la pista, si conduces constantemente un coche cargado, entonces esta opción claramente no es para ti. Amor almohadilla 1. Confiabilidad. Bueno, los propietarios consideran que la principal ventaja del Kia Rio 3 es la confiabilidad y la sencillez de este modelo. En una gran cantidad de reseñas, se puede encontrar una mención de que durante todos los años de propiedad no hubo averías graves, y todos los gastos se redujeron al mantenimiento programado con cambio de aceite y filtro, y si fuera necesario, a la sustitución de correas, bujías, bombillas,
puntales estabilizadores y puntas de dirección. Hoy me hicieron un diagnóstico, los técnicos lo miraron, lo tocaron, lo tiraron y dijeron, vete a tu casa. Ni siquiera quisieron cambiar las bujías. Nunca me había pasado algo así con los coches anteriores, siempre tenía que hacer algo, cambiar las rótulas, luego los amortiguadores, luego las fugas de aceite, luego el motor sufre. No hay ningún quemador de gasóleo, incluso después de 300.000 kilómetros. Los puntales han vivido en Moscú desde la sala de exposición hasta el día de hoy. Nunca he tenido un coche tan libre de problemas. Después de 130.000 kilómetros, solo se rompió el rodillo tensor de la correa. Admiran los autores de la se hace mención aparte a la fiabilidad de la suspensión en su conjunto, la resistencia al desgaste de los materiales del acabado interior, y la ausencia total de fugas de aceite. Los propietarios también valoran bastante positivamente la resistencia a la corrosión, aunque consideran que el metal de los paneles de la carrocería es demasiado fino. ¿Qué se puede hacer? Esto es Asia. La capa de pintura también resultó ser sorprendentemente duradera, aunque literalmente, se ha convertido en una tendencia universal criticar la pintura que cubre las carrocerías de los automóviles modernos. En general hay astillas, claro, pero en 3 años ni siquiera han empezado a oxidarse. De los problemas graves, solo se puede mencionar uno, más típico del Kia Rio de versiones anteriores. El tracto de escape de los motores de la familia Gamma estaba equipado con un convertidor catalítico bastante barato, que podía destruirse, principalmente al repostar combustible. Gasolina de baja calidad. En los cilindros entraron virutas de cerámica y polvo, lo que provocó la formación de rayas en sus paredes. Esto, a su vez, provocaba un consumo excesivo de aceite, y en las situaciones más críticas, el motor podía atascarse. Hubo un tiempo en que Kia cambiaba los motores bajo garantía en tales casos, pero incluso ahora es aconsejable inspeccionar los cilindros en busca de desgaste, y algunos ofrecen una solución radical clásica: cortar el catalizador, insertar un parallamas y actualizar la ECU para Euro 2. En general, cortar sin esperar a que aparezca la peritonitis. Sin embargo, un gran número de propietarios cree que temores de este tipo no están muy justificados y que medidas tan radicales son excesivas. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en